Vamos a conversar acerca de comunicación asertiva. Estoy seguro que usted este concepto, este término por lo menos lo ha escuchado varias veces porque ahora está muy de moda. De hecho, tener comunicación asertiva o ser asertivo se considera uno de los valores más importantes a la hora de contratar, por ejemplo. Ahora, ya no es tanto el conocimiento que usted tenga en el área específica donde vaya a trabajar, sino otras habilidades que se llaman habilidades blandas, entre las cuales está, ¿verdad?, comunicarme asertivamente. Así que, básicamente, ya luego Lady les va a explicar con detalle, es la capacidad que yo tenga de comunicarme de forma directa, segura, honesta, pero al mismo tiempo con tranquilidad, con empatía, con respeto, procurando no violentar, digamos, los deseos y los derechos de las otras personas. Así que está con nosotros Lady Aguilar aquí con un marshmallow en mano. Un marshmallow quemado, además. ¿Está muy quemado? Randita, usted se dejó el que no estaba quemado, me dio el quemado. Y ve a ver si yo me lo empiezo a comer y me quedan los dientes negros. No, ya lo resolvemos. Lo cambiamos, ¿sabes? Sí, como claro. te quiero. Yo le doy ese que no tiene problema. Bueno, Lady, ¿qué tema tan bonito? Me gusta mucho porque además es algo que nos puede servir mucho en muchas áreas de la vida. Yo diría que en todas, ¿verdad? En nuestras relaciones. Digo, en la familia, con la pareja, con los amigos, en el trabajo, evidentemente. Así que, ¿qué es ser asertivo? Sí, primero, de verdad que la comunicación es un arte. O sea, es base en nuestra vida, Randall. Todo el día, todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Estamos comunicando y muchas veces no logramos lo que queremos porque no sabemos comunicarlo. Entonces, ser asertivo es esa capacidad, es un arte, es una habilidad que incluso pues tenemos y podemos desarrollar, donde tenemos esa posibilidad de expresar nuestras creencias, nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos de una forma, primero, respetuosa, que la otra persona la logre captar, la logre entender. Y sobre todo, sin herir, sin lastimar, sin transgredir, ¿verdad? Sin irrespetar, sin agredir a la otra persona. Danos ejemplos de qué no es comunicación asertiva, por ejemplo. Ok, una persona que habla mucho desde la queja, desde la crítica hacia la otra persona, desde lo que haces mal, desde darse incluso a veces como si lo que yo digo, lo que yo pienso es lo único que realmente vale, desde la posibilidad incluso de irrespetar a la otra persona, ya eso no es ser asertivo. ¿Qué es lo que usted cree que nos impide a muchos tener una comunicación asertiva, una comunicación adecuada? Sí, hay muchísimos factores, muchísimos, Randall. Desde el mismo principio de que para poder nosotros comunicarnos, por ejemplo, en este momento, no se trata solamente de hablar. Nosotros podríamos estar aquí hablando 30 minutos, 40, 50 minutos, pero no necesariamente estaríamos comunicando. Ve qué interesante, porque a veces creemos que solo el hecho de hablar ya es comunicar. Y no, o sea, comunicar primero tiene que haber un interés en la otra persona de estar, digamos, ahorita yo estoy comunicándome con vos porque estamos en la misma sintonía y tenemos una comunicación porque yo tengo escucha activa tuya, porque sabemos que hay muchas personas que nos están escuchando. Entonces eso indica que el mensaje que yo estoy transmitiendo va a ser recibido por otra persona. Pero si yo no estoy en esa posibilidad o si no estamos en esa sintonía, no habría comunicación. Habría, digamos, hablaríamos, ¿verdad? Pero no nos comunicaríamos. Hay hay un autor que se llama John Gottman, que él habla de como cuatro venenos de la comunicación. Él lo enfoca mucho en la parte pareja, pero lo podemos adaptar a todo. Aquí está en la pantalla como 5, pero realmente son. El primero es culpar y criticar. Cuando yo estoy en función de culpar a la otra persona y criticar a la otra persona, lo que menos estoy haciendo es estableciendo un canal de comunicación básicamente cero asertivo, ¿verdad? Porque ¿qué voy a provocar yo en la otra persona si yo culpo y critico, Randall? Que la otra persona se defienda. Y como lo que usualmente hacemos es estar a la defensiva, porque lamentablemente no. Todos los seres humanos vamos a estar siempre en función de la supervivencia, de protegernos. Entonces, en la medida que yo sienta que
que me están culpando y me están criticando, automáticamente se rompe la comunicación. Gottman decía que hay esos 4 canales que ahorita vamos a mencionar, y además de esos 4, o sea, cada canal, por dicha, tiene, cada veneno tiene un antídoto. Y en el caso, por ejemplo, de culpar a la otra persona, el antídoto sería, en lugar de culpar a la persona, hablar de las acciones que la otra persona está haciendo, y en lugar de culparlo y enjuiciarlo. Porque si yo lo que hago es criticar, básicamente lo que voy a hacer es atacar a la otra persona. Y si yo te ataco, ¿qué haces? Me defiendo. Ajá, y te defiendes usualmente lastimando, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los primeros inconvenientes, ¿verdad? O de las cosas que nos impide ser asertivos. El otro, que bueno, ahí está en la pantalla, es estar a la defensiva, ¿verdad? Que casualmente es el efecto. Si yo te culpo y vos te pones a la defensiva, automáticamente yo voy también a defenderme. Entonces ahí no hay ninguna posibilidad, porque el canal va a estar totalmente cortado. Entonces, en lugar de estar a la defensiva, yo tengo que aprender a aceptar, incluso, Randall, a acordar, desacordar, ¿verdad? Porque si yo estoy a la defensiva, yo solamente voy a defender mi punto de vista. Y si yo respeto que la otra persona tiene pensamientos diferentes, sentimientos diferentes, creencias, opiniones, etcétera, ya yo no voy digamos, a estar atacándote, sino que vamos a lograr llegar eventualmente a un acuerdo, y a veces no vamos a llegar a un acuerdo, en un montón de temas no nos vamos a poner de acuerdo. Claro, y eso hay que entenderlo, ¿verdad? Porque me parece un muy buen punto, porque a veces creemos que toda conversación va a llegar a un acuerdo, y puede que no se dé ese acuerdo. O sea, que vos y yo pensemos diferente sobre un tema. Siempre. Y es tan respetable tu punto de vista como el mío. Exacto. Es donde uno a veces le dice a la persona que es mejor tener la razón o tener paz, ¿verdad? El punto es que no ser asertivo es creer que yo tengo la razón, ¿verdad? Entonces, ese punto es importantísimo, porque si yo creo que tengo la razón, te voy a criticar, te voy a culpar, te voy a enjuiciar, y además me voy a defender. Entonces, si yo hago eso, ¿sabes qué? Lo que pasa también, que en ese mismo punto habla de defensividad y también habla de victimización, ¿verdad? Y hay muchas personas que lo que hacen para defenderse es victimizarse. Y también es una forma, obviamente, cero asertiva de comunicarse, ¿verdad? Porque me pongo en la posición de víctima, y entonces ya ahí lo que genero es lástima, pobrecito yo, es que usted no me entiende, es que usted no me comprende. Sí, la otra cosa, victimizarse, que viene ahí, ¿verdad? También. Que es el mismo punto, ¿verdad? Estar a la defensiva. Victimizarse es parte de la defensión. La otra parte es comunicarse con desprecio, que es cuando yo soy como esas personas que se comunican de una forma como no solo peyorativa, sino como irónicos, sarcásticos. Ajá. Ironía, sarcasmo, burla, menosprecio. Todo eso es cero posibilidad de ser asertivos. Es esa parte, y ahí lo que hay que hacer es aprender a apreciar y a respetar a la otra persona, y a entender, como lo decías antes, que todos tenemos diferencias de opiniones. Puede ser que en algún tema vos y yo nos pongamos a hablar y claramente le damos rienda suelta porque estamos sobre el mismo punto, y eso claramente no dificulta una comunicación. Pero cuando vamos a hablar de temas de diferencias, ahí es donde básicamente vamos a notar eso. Entonces, ese distanciamiento realmente lo que hace es que también genera mucho dolor en la otra persona, porque es, por ejemplo, cuando la persona se pone como en una posición de, ¿cómo se llama esto? Cuando ignora, ¿verdad? Como no toda importancia, me hago el despistado, sí, y eso realmente genera también mucho dolor. Y lo que a veces pasa con estas personas es que ponen paredes de piedra, ¿verdad? Murallas. Y también afecta mucho el tipo de código que nosotros vayamos a tener de comunicación, ¿verdad? Porque si yo no tengo la posibilidad de expresar lo que siento y lo que pienso, pues tampoco el otro tiene por qué entenderme y por qué, ¿verdad?, darme importancia a eso que yo estoy expresando. Y eso ya se va a ir a uno de los dos extremos de la asertividad, que los vamos a hablar ahorita. Muy bien. Se dice que a la hora de comunicarse, Leidín, hay 3 tipos de personas. El primero es el pasivo,
Ujú. o los pasivos, ¿qué características tienen? Sí, las personas pasivas, Jorge, tienen una dificultad, Jorge, Randall, No tienen importa. una, ¿verdad? La costumbre, tienen una Randall Jorge. dificultad, Randall Jorge, te luce el nombre. Era el nombre de mi papá. Ah, ¿en Y serio? de mi hermano, así que Bueno, me sí, encanta Randall ese y nombre. Jorge, sí. Qué interesante, no Sí, sí, sabía sí. eso, Sí, que sí. tu papá se llamaba Randall Jorge. No, digo, Bueno, Jorge se escogió llamaba. Randall y Jorge. Ah, No, que mi papá se llamaba Jorge, mi hermano mayor también se llamaba Jorge. ¿en serio? Entonces es un nombre que me gusta. Sí, claro, estamos mezclando los dos Tranquilidad. nombres importantes en tu familia. ¿Ves? Ya se dio un aspecto importante de la comunicación ¿Verdad? donde yo hice algo, vos afirmaste y yo no. Ve lo que hice, supuse. Y eso es un error en la comunicación. Y que dicha que nos sirve para ejemplificarlo, ¿verdad? Porque a Está todo veces nos planeado en este quedamos, programa. ¿verdad? Ok, entonces, estábamos hablando que las personas pasivas son personas que tienen una imposibilidad de comunicarse porque tienen, de repente, muchos factores. Temor a expresar lo que sienten. Tienen una sensación de no quiero hacer conflicto. Y como quiero evitar el conflicto, mejor guardo y mejor callo. Es una persona que le cuesta decir lo que piensa, le cuesta decir lo que siente. Es una persona que de repente puede tener baja autoestima. Es una persona que dice, mejor, la verdad que de todos modos, como yo nunca fui escuchado, como mi palabra o mi opinión no tiene importancia, como yo no soy suficiente para que las otras personas me presten atención. Entonces, el beneficio a corto plazo de una persona que actúa desde la pasividad es que evita el conflicto. Pero el problema a largo plazo, mediano o largo plazo, es que es una persona que guarda, es una persona que se va frustrando en el camino porque no hay nada más terrible, Randall, que no sentirse escuchado. Ahora, dos preguntas con respecto a estas personas. Como traga y traga y traga y guarda y guarda y guarda, es como una olla de presión. Una que en ollita de algún presión. momento, ¡plá! Claro, y ahí puede pasar de la pasividad al otro punto, al otro extremo La de la violencia. asertividad, que sería la agresividad, ¿verdad? Aunque no siempre, vamos a ver, en una comunicación podríamos tener varios roles, ¿verdad? Puede ser que yo en algún momento esté pasivo, ¿verdad? Porque estoy tal vez con alguna situación incluso emocional, no tengo ganas de hablar, me siento un poco, no sé, con desgano, incluso hasta, ¿verdad? Con alguna emoción que en el momento me esté costando gestionar. Entonces yo decido en ese momento no. Pero es que cuando aquí tendríamos tendencias. Hay personas que usualmente tienden a comunicarse desde la pasividad y hay otras personas que tienden a comunicarse desde la agresividad. Lady, la otra pregunta que tenía con respecto a lo que has expresado es que si esta digamos, imposibilidad de expresar sus puntos de vista que tienen los pasivos los vuelve propensos a que los otros se aprovechen de ellos. Sí, es muy común y por eso tienden también a tener esa agresión interna que la guardan, ¿verdad? Porque obviamente si yo no me sé defender, fácilmente me van a atacar. Ahora, no significa que me defienda de una forma agresiva. Tengo que aprender a defenderme de una forma asertiva, porque ser asertivo es, mira, la asertividad y los límites 100% de la mano. Una persona que no es asertiva no sabe poner límites. Una persona que no es asertiva no sabe decir que no, porque se siente culpable. Entonces, la persona asertiva te dice, Randall, mira, no gracias. Te puede decir, mira, me parece que este no es el momento. Te puede decir mucho no, sin sentirse culpable y además sin sentir que está afectando la relación. Porque muchos nos quedamos en este lado de la pasividad pensando que si digo, si expreso, el otro se va a disgustar. Muy bien, bueno, también están los que se comunican de una forma agresiva, que ya vos más o menos lo mencionaste. ¿Qué características tienen? Sí, el agresivo es una persona que hiere, que lastima, que no respeta, es una persona que transgrede, que siempre se queja, que siempre... estoy diciendo palabras como siempre, que vamos a ver ahorita que tampoco es tan saludable, pero una persona que siempre se comunica desde lo agresivo es una persona que realmente, la palabra lo dice, agrede al otro y no le importa muchas veces, ¿verdad? A veces hay momentos en los que tenemos algún pico emocional por alguna situación que estamos viviendo.
Si después vamos y nos disculpamos, no pasa nada. Pero la persona que tiende a comunicarse desde la agresividad y no desde la pasividad, Randall, es una persona que lastima mucho y que siempre está en función de recalcar lo negativo del otro, ¿verdad? Y es muy difícil, es muy, muy difícil comunicarse con una persona agresiva. Imagínese qué torta, como lo dijiste antes, si una persona está en la posición pasiva y la otra está en la posición agresiva. O sea, es imposible que vayamos a tener un canal adecuado de comunicación porque no va a haber escucha activa. No va a haber empatía, no va a haber contacto, no va a haber esa relación ganar-ganar que se debería de obtener en una comunicación. Y esto va a hacer que se limite mucho la posibilidad incluso de tener una vida bonita. Es que al fin y al cabo lo que buscamos es bienestar. Y imagínate lo que es todavía de repente, si es una persona que uno se encontró en la calle o que vas en el carro y que alguien se te atravesó y que me enojé y que reaccioné sin medida, ¿verdad? De una manera descontrolada y pasó. Pero imagínate lo que es tener eso en nuestra vida diaria con pareja, con hijos, con familia, con compañeros de trabajo. Claro. Imagínate qué complicado, ¿verdad? O sea, no sé si alguna vez lo has experimentado, pero tener problemas de comunicación con personas cercanas realmente limita muchísimo el bienestar integral de la persona. Puede tener incluso afectaciones de salud, Randa, la persona puede tener... hay personas que entran en frustración, en depresión incluso, porque al no ser escuchado yo guardo y no tengo esa posibilidad, digamos, de tener incluso con quién hablar. Y también a veces esto pasa que si yo no tengo esa cercanía con alguna persona cercana a mi familia, voy y lo busco con otra persona. Y eso trae ciertos riesgos, ¿verdad? Si se hace, por ejemplo, desde el chisme terrible, que es cero asertivo, pero hay personas que... vos sabes que eso es una parte también, está la pasividad, la agresividad, la asertividad y está el pasivo-agresivo, que es también una combinación y es la persona que, digamos, vamos a poner un ejemplo, que ahorita yo te diga todo tranquilo, todo bien, salí, ¿verdad? En una comunicación donde de repente no llegamos a un acuerdo, yo te digo, está bien, Randall, tranquilo, sí, todo bien, pero después voy y te como con otra persona. O después voy y pienso, ay, ¿cómo me voy a vengar de Randall? Cosas así, eso es pasivo-agresivo. ¿Cómo me saco el clavo? Exacto, ¿cómo me saco el clavo? Y eso es un rol pasivo-agresivo muy delicado. Muy bien. Muy, muy delicado. Bueno, como ya lo acabas de mencionar, el tercer grupo son justamente los asertivos. Ahora pregunto, ¿son los menos? No, pues no. Vamos a ver, sí encontramos, pero Randall, es un trabajo diario, es... un esfuerzo diario, es crear la conciencia, porque si yo me comunico asertivamente puedo lograr lo que quiera, puedo resolver cualquier conflicto por difícil que sea. ¿Y yo nazco asertivo o muy asertivo o poco asertivo o nada asertivo o yo me voy formando? Mira. ¿O es algo que es una capacidad que se puede desarrollar? Sí, es una capacidad que se puede desarrollar. Hay personas que claramente tienen como un estilo de personalidad que se les facilita un poquito más, porque tal vez no solo traen un temperamento, ¿verdad?, un poquito más tranquilo, más conciliador, sino además se desarrollan en un ambiente, porque acuérdense que la personalidad tiene que ver con el temperamento y el carácter. El temperamento yo lo traigo, es la parte genética, ¿verdad?, la parte biológica, y el carácter se va formando según el ambiente en el que yo me desarrollo. Si yo crezco en un ambiente donde nos comunicamos, donde hay diálogo, donde, digamos, los conflictos se resuelven, etcétera, pues yo lo aprendo, porque también recuerde que aquí hablaríamos de qué pasa en la niñez. Los niños aprenden por imitación. Claro. Entonces, si yo crezco en un lugar donde mi papá, mi mamá y los miembros de la familia conversan de lo que sienten y de lo que piensan, mira, yo aprendo, ve qué bonito, uno se puede comunicar y puede tener diferencias. Pero si yo crezco en un lugar donde la gente se ataca, la gente se grita, todo el mundo casi que se tiran los comales por encima de la mesa, ¿verdad? ¿Qué aprendí yo? Y también mucho hasta en las escuelas, ¿verdad? Cómo se forman los niños. Nuestra cultura latina es una cultura muy dada a esta expresividad, somos muy activos, muy expresivos, ¿verdad? Sin embargo, no se enseña tanto eso en las escuelas. En las culturas anglosajonas se habla de que esto es casi que se les enseña y es casi una materia donde tienen que aprender, y aquí se pone en práctica la inteligencia emocional.
Vea, ahí hay una pregunta de Jessica Muñoz en Facebook justamente sobre eso, así cayó como anillo al dedo. ¿La comunicación asertiva va de la mano con la inteligencia emocional? Pregunta ella. 100%. Una persona que no tiene inteligencia emocional no es una persona asertiva. Y no puede haber asertividad sin inteligencia emocional. Ahora, explícanos en sencillito este concepto de inteligencia emocional. Sí. Porque hasta cuando yo me criaba, por ejemplo, en la escuela, el chiquillo que era muy pipa, que se aprendía todo fácilmente, que no le costaba, es que es súper inteligente. Y ahora viene este concepto de inteligencia emocional que no tiene nada que ver, creo, con el conocimiento de la materia propiamente, sino con otras habilidades. Sí, vamos a ver, la inteligencia emocional tiene que ver con esa habilidad y esa capacidad que yo tengo de comunicarme desde una gestión adecuada de mis emociones, básicamente. Barájeme esa. Repita la entrevista que vimos aquí. Habíamos dado una entrevista, si la quieren repasar de verdad, porque era full el tema. Ajá. Y igual en otro momento con gusto la podemos repetir, porque es mucho lo que, digamos, lo que contemplan de la inteligencia emocional, pero básicamente es esa capacidad que yo tengo de reconocer mis propias emociones, reconocer las emociones del otro, gestionar mis emociones, gestionar las emociones del otro. Para que haya inteligencia emocional tiene que haber asertividad, tiene que haber empatía, tiene que haber escucha activa. Ahora, ¿qué es una escucha activa? Que es básica para la comunicación asertiva y para la inteligencia emocional. Una escucha activa es que yo en este momento estoy presente con los ojos, con los oídos, con el gesto, con todo, ¿verdad? Es esa posibilidad que tengo de estar presente con todos mis sentidos. Por ejemplo, aquí, yo sé que, por ejemplo, ahorita estamos conversando y vos tienes que estar viendo el teléfono, escuchando a Jorge, viendo los comentarios, viendo el guión, y a mí obviamente no me afecta, además de que estoy acostumbrada porque sé que ese es su trabajo. Pero si usted y yo estuviéramos hablando como amigos, ¿verdad? Sentados aquí conversando la vida, y usted está así en el teléfono. Sí, decime, Ley, ok, sí, no, pero sí. Pues yo te estoy escuchando, seguí, yo te estoy escuchando. ¿Cómo te sentirías? Mal, frustrado, o sea, ninguneado. Ninguneado. ¿Qué es eso? O sea, que nunca había oído ese término. O sea, el teléfono es más importante para vos, claro, que lo que te estoy hablando. Ignorada, anulada, etcétera. Ninguneado es como ignorado, es que así sí, lo decimos en Alajuela. Ya entendí. Ok, eso, la inteligencia emocional tiene que ver también con, vamos a ver, lo que vos estabas hablando era de coeficiente intelectual, ¿verdad? Ahora hablamos de inteligencias múltiples. Está la persona que tiene la habilidad por las ciencias, por el arte, por la música, por los números. Hablamos de inteligencia no verbal. ¿Qué crees? ¿Cómo te suena hablar de inteligencia no verbal? No entiendo el concepto, digo. Ve qué interesante, eso es un temazo. Bueno. ¿Por qué? Porque la inteligencia no verbal esa es la capacidad que yo tengo en este momento de observar tus no verbales sin interpretar, pero que de repente sí me dan mensajes. Me explico, porque digamos, si una inteligencia no verbal sería, ahorita qué sé yo, que vos me dijera, Ley, y usted que está atenta, le gusta venir a Buen Día, le entusiasma, yo sí, Randa, fíjate, vieras cómo me gusta venir en la mañana, sé qué buen día, levantarme a las 5:30, comerme aquellas fresas por la Firestone. Me encanta. Estoy diciendo una cosa, y estás haciendo pero otra. estoy haciendo otra. Claro, si su inteligencia no me verbal convence. está desarrollada, exacto, usted diría, no sabe. O por ejemplo, cuando yo te digo, mira, para nada me afecta lo que esa persona diga, ¿verdad? Hice una acentuación en un término, en una palabra que sí denota totalmente otra cosa. Entonces, la inteligencia no verbal, está la inteligencia no verbal, está la inteligencia emocional y están todas las otras inteligencias, ¿verdad? Incluso ahorita, hoy por hoy hablamos de los derechos asertivos. Usted y yo tenemos derecho en este momento a comunicarnos desde la asertividad, porque incluso es un derecho humano, ¿verdad? De poder ser respetados, valorados, admirados, etcétera. ¿Que nos podemos equivocar? Claro que sí, usted tiene derecho, yo tengo derecho, pero yo no tengo derecho a enjuiciarte porque te equivocas. Ahora, Lady, yo estudié comunicación social. Sí, no, hacer un tema de esos con un comunicador. Y la primera cosa que aprendí en la universidad es que no solo comunicamos con la palabra, comunicamos, como usted ya bien dijo, con todo, con nuestros gestos, con nuestra postura, con nuestra mirada, por ejemplo. Y entonces, cuando hablamos de comunicación asertiva, también incluye todos estos aspectos, no solamente lo que yo digo, sino cómo lo digo
y hasta la forma en que mi cuerpo está colocado o dispuesto para comunicar. Así es. El primer axioma de la comunicación es ese: es imposible no comunicar. Porque aunque usted y yo ahorita dijéramos, Randall, hagamos un fijo aquí, no comuniquemos nada, dejemos que la gente se imagine lo que nosotros... buenísimo para eso. En serio, yo no puedo, me da risa. Entonces, si vos y yo nos pusiéramos en este momento a hacer un fijo, ¿verdad? Sí, primero yo no voy a aguantar, ¿verdad? Y segundo, igual estamos comunicando algo. Entonces, el silencio también comunica, porque por eso se dice que el que calla otorga. Claro. La indiferencia, es la palabra que hace un rato no me acordé. La indiferencia mata, Randall. ¿Verdad? Entonces, todo influye, todo. Las palabras, conste, a veces la intención que tenemos, vea qué interesante es esto, porque a veces la intención no basta para tener una buena comunicación. Yo puedo tener la intención de llegar hoy en la mañana, me preparé, vengo con toda de verdad, la intención de comunicar. Pero si de repente, por ejemplo, me pongo muy nerviosa, uno tiene algún accidente, algo en la mañana o qué sé yo, ya se alteran las emociones y yo probablemente voy a hablar desde mi emoción. Entonces, de repente yo tenía una muy buena intención. Incluso a veces yo tengo la buena intención de decirle a las personas y de mantener, resolver un conflicto. Pero eso no es suficiente porque tal vez la forma de decirlo, las palabras que utilizo, el canal no está suficientemente abierto o incluso mi expresión corporal no es acorde a lo que yo quiero comunicar. Entonces, ¿qué recibe la otra persona? ¿Lo que digo o lo que comunico? Se dice que el 70 al 80% de la comunicación influye más la expresión no verbal que la verbal. Por supuesto. Imagínate. O también, perdón, la inteligencia emocional ahora se contrata, y lo dijiste creo que al principio, se contrata a las personas por lo que saben, por su currículum, por todos los títulos. Sí, todo eso entra en juego, pero digo... Pero muchas veces se despiden por lo que hace o por lo que no hace. O cuando hay varios candidatos, y eso lo sé, cuando hay varios candidatos que tienen más o menos la misma preparación, el mismo estudio, ¿verdad? Currículos más o menos ahí, el que eligen es el que tiene todas estas habilidades blandas de las que hablamos, de la cual una es la comunicación asertiva. Vea, aquí don Javier Páez nos pone un temazo. A ver. Que este es solo para darle en un día. Lo que pasa es que qué pereza porque estamos repitiendo. O sea, es algo de lo que hemos hablado, pero a ver, dice, ¿las redes sociales sirven para una buena comunicación asertiva? Bueno, depende de lo que yo quiera comunicar, porque muchas veces ahorita son utilizadas para agredir. O sea, yo tengo derecho a expresarme por medio de una red social mi criterio, mi sentir, mi pensamiento, pero no necesariamente tengo derecho de agredir el derecho de la otra persona. Que yo creo que eso pasa mucho, ¿verdad? Sí. A veces cuando escribimos en redes sociales pensamos que nuestra opinión es la única válida y entonces, digo, es una intolerancia lo que existe. Pero es que a veces es una forma donde la persona, como no hay filtro, ¿verdad? Como no hay límite, excepto algunos presidentes en algunos países que les cierran redes, ¿verdad? Porque no tienen filtro y generan conflictos. La red social no tiene esa... Bueno, como les digo, algunas podrían tener filtro o de repente la persona escribe y otros lo empiezan a decir sí o no y al fin y al cabo si se da una interacción, siempre y cuando yo respete el derecho de la otra persona y no transgreda, pues sí, es una forma, la red social me da la oportunidad de expresar mi criterio, pero eso no necesariamente es asertivo. Bien, mi punto de vista al respecto es que las redes sociales no son ni buenas ni malas, o sea, exacto, es una herramienta que está ahí. Igual el teléfono. Es la forma en la que nosotros la utilizamos. A mí lo que me molesta es que, a ver cómo lo digo, que a veces para expresar puntos de vista u opiniones, yo no necesito ser agresivo. Exacto. Ni utilizar adjetivos calificativos, ni palabras groseras, ni concho. O sea, pero es que eso lo hacen las personas no asertivas. Sí. Bueno, por eso le dije Entonces, depende de quién uno... ¿Se la compra o no se la compra? Sí, lo que creo es que todos tenemos ¿verdad? Yo no puedo controlar, evidentemente, lo que los demás piensen. Exacto. Ni que los demás escriban. Lo que puedo controlar es cuánto eso me afecta a mí. Exacto. ¿Y por cuánto tiempo? Además. Pues sí, bueno, es que no deja de ser molesto, Randall, y aquí nos pasa, lo hemos hablado, aquí nos pasa, o sea, hay personas que no entienden lo que eso implica, la responsabilidad, no es fácil estar aquí sentado,
O sea, el trabajo que ustedes hacen, el trabajo que de repente hacemos aquí las personas que venimos a dar un mensaje, Hay personas que enjuician muy duro y por cosas a veces tan pequeñas, sí, pero al fin y al cabo es opinión y todos tenemos derecho a opinar. No, es igual que las manifestaciones válido. Y todo lo más. El punto es si yo me quedo con eso, porque si yo tengo una baja autoestima, le voy a dar poder a esa información, le voy a poner más atención. Pero si yo digo, ok, es su opinión, tienes todo el derecho a expresar lo que piensas, pues ahí no pasa nada. Pero yo soy la que estoy siendo asertiva. La otra persona probablemente esté siendo agresivo. Entonces a veces uno dice, bueno, depende de quién vengan las cosas, así les voy a dar importancia. Para mí sería importante un criterio, Randall, y tal vez eso es importante en este tema. Depende de quién es el criterio, así podría ser la atención que yo le ponga a ese criterio. Muy bien, vamos a colocarles una pantalla con algunas herramientas para lograr ser asertivo, porque como Lady dijo hace un rato, es una capacidad que se puede ir adquiriendo. Entonces, explícanos cómo está eso. Sí, primero la autoobservación para mí es básica porque si yo no creo conciencia, si yo no tengo conciencia, Randall, de que tal vez yo quiera decirte algo, pero mis expresiones, mi cuerpo dice otra cosa. Entonces yo tengo que aprender a autoobservar desde dónde me comunico. Si yo me comunico desde el enojo, voy a actuar de manera molesta. Es diferente y aquí quiero que, tal vez no hemos puesto tantos ejemplos, pero por ejemplo, no es lo mismo que yo te diga y que yo te enjuicie, que yo te culpe por algo, sino que lo importante es aprender a observar si yo me estoy comunicando desde mi sentir, porque entonces yo te diría, Randall, vieras que me siento triste cada vez que nos sentamos a hablar y vos estás viendo el teléfono, yo me siento ignorada. Yo estoy hablando de mí, no te estoy enjuiciando, no te estoy criticando y genera otro efecto en vos totalmente diferente. Revisar mi forma de pensar, eso es muy importante porque ahí radica muchísimo esto que hablábamos ahorita, si realmente yo espero que los demás se comuniquen o piensen, actúen, sientan como yo espero que sea. Y aquí hay unos errores de comunicación terribles porque tiene mucho que ver con que el conflicto se va a dar cuando yo espero que la otra persona se comunique y piense como yo, cuando no tengo esa habilidad de entender la diferencia de criterios. Cuando hablamos de reducir la ansiedad para reducir la reacción, es que hay personas como que muy impacientes y quieren resolver todo ya y quieren hablar en el momento y quieren llegar a un acuerdo y eso no siempre es posible. Yo tengo que aprender a tomar mi espacio, aprender a saber que la otra persona también necesita su espacio y no necesariamente es en el momento. Cuando hablamos de frases de reconocimiento es tan importante, aquí hablamos de validación, aquí hablamos de empatía, no sobre empatía, conste, que esto es otra parte importante, ¿verdad? Porque a veces cuando soy sobreempática, sobrepaso la inteligencia emocional porque quiero apropiarme de tus emociones. Aquí las frases de reconocimiento serían, por ejemplo, Randall, me encanta cada vez que nos sentamos a conversar y me siento escuchada porque siento que me estás poniendo atención o ante un problema, se dio un conflicto. ¿Se acuerda de la técnica del sándwich que le habíamos hablado una vez? Que es algo que no es tan positivo, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero generar un cambio, entonces pongo algo que no es tan positivo, más bien algo positivo. Me encanta cada vez que intentas hacer X trabajo, sin embargo, me parece que podríamos mejorar con eso para lograr este efecto, ¿verdad? Un ejemplo así muy rápido. Pero siempre, no hay nada más hermoso, no sé si te ha pasado, que te digan y te reconozcan algo. Claro. Aunque incluso venga después no el hachazo, pero digamos aunque venga la corrección. Pero es diferente si yo lo recibo primero con una palabra positiva. Y realmente hay muchas formas. Hay algo que para mí es básico. Fíjate que hay un autor que se llama Eric Berne, psicólogo famoso, que él hablaba de los 3 estados desde los cuales nos comunicamos. Son como roles que ejercemos las personas en una comunicación. Ahorita vos y yo estamos hablando desde nuestro estado adulto, ¿verdad? Yo te escucho, vos me escuchas, yo hablo, vos comentas y estamos interactuando. Pero si yo me pusiera aquí, Randall, ¿y usted por qué cada vez que yo vengo usted empieza a tener como ciertas actitudes y no me pone atención? Usted debería ponerme atención y ojo a mi cuerpo y ojo a lo que estoy diciendo. Y el dedo acusador además. Ese dedo acusador es del estado padre. Ya podemos hablar de eso porque es una herramienta de comunicación, pero clave. Es el famoso PAN, padre, adulto, niño.
Si yo me comunico desde el pan, ojo, y entre estas interacciones hay, creo que más de 60 interacciones, porque si yo me comunico desde el padre y vos te pones desde también el padre, ¿cómo sería la comunicación? Sí, Nos matamos. exactamente, porque son dos autoridades. Claro, pero igual, y si yo me comunico en el estado niña, de Randall, usted me trajo el quemado y yo quería el otro, ¿cómo te pondrías vos? Podría ser que te pongas en el estado niño, o podría ser que te pongas en el estado padre. De Lady, hágame el favor, aquí no se paga, ¿verdad? Estoy poniendo ejemplos entre nosotros, pero imagínense, visualicen eso en sus comunicaciones con sus parejas o con sus pares o con sus familiares. Y está el estado adulto, que es el que podemos fácilmente intercambiar, ser asertivos, utilizar la inteligencia emocional y tener una comunicación saludable. Eso es una herramienta que yo lo he utilizado en terapia con parejas o con familias y después te dicen, me cambió la vida. Porque yo ya aprendo a identificar. Entonces, si yo identifico que la otra persona está en estado padre y no es saludable hablar desde ahí, yo tengo que buscar con mucha inteligencia emocional de qué manera genero que esa persona baje del padre al adulto o suba del niño al adulto. Y desde dónde, y esa era la observación, desde dónde suelo comunicarme yo con las personas que tengo a mi alrededor, ¿verdad? Entonces, eso es todo un mundo, pero lo más importante, creo yo, Randall, aquí es que tomemos conciencia de que las comunicaciones son puentes que nos pueden mejorar las relaciones humanas. Definitivamente. Bueno, para cerrar la entrevista, vamos a colocarle de una vez la última pantalla, Jorge, porque sí, son una serie de conceptos que ya Lady ha manejado, que me parece que nos sirven apenas como para cerrar, ¿verdad? Y son recomendaciones generales para mejorar la comunicación asertiva. Tomar conciencia, evitar suponer. Terrible, ese es terrible. ¿Verdad? Y el de personalizar también es terrible. Exactamente. Practique la escucha activa, que ya dijimos que es. Resuelva un tema a la vez. No traiga trapos sucios. Evite generalizar y cuide el lenguaje no verbal. Eso es importantísimo. O sea, es tan importante a veces lo que digo como la forma en que lo expreso más, ¿verdad? Más la forma en la que lo digo que cómo lo digo. Porque yo te dije hace un rato un ejemplo donde yo estoy diciendo yo no tengo nada en contra de esa persona. Sí. ¿Pero qué hice? No, pero a mí eso no me importa. No es creíble. Te dije eso no me importa, pero no es creíble por el tono y por la forma. Y creo que tampoco es lo que está pasando realmente. No necesariamente. O sea, allá adentro hay algo. Exacto. Bueno, muchas gracias, Lady. Con mucho gusto. Lady Aguilar es psicóloga y aparece en el WhatsApp. No, a ver. Hoy estamos como así, ¿verdad? Ya me di cuenta. Aparece en sus redes sociales como doctora Lady Aguilar, psicóloga, y tiene un número de WhatsApp que es el 7148-2205. Así es. Pura vida. Gracias.